Bueno, ¿cómo están? Mientras van llegando gente. Todo bien, profe. Bueno, em, un poco vamos a retomar algunas cosas de la clase pasada, como para empezar a hablar más que nada de la antropología física, que es el campo que vamos a desarrollar. Nosotros la clase pasada estuvimos hablando un poco del linaje al cual pertenecemos, qué similitudes tenemos, si se quiere, o elementos en común, desde anatómicamente hablando, digamos, con los primates, digamos, o sea, en comparación con otros monos, con los otros monos que conocemos, ¿sí? Siempre, a ver, piensen que en realidad en el proceso este de evaluación que le hacen a ustedes de la parte de antropología, si bien algunos son más trabajos prácticos, ¿sí? En donde esos trabajos prácticos, digamos, le piden ciertas consignas que son bastante claras todas. Posiblemente cuando pasen a la instancia de evaluación, que a veces se complementa, digamos, o ha pasado que ponen preguntas, digamos, siempre es cuestión de relacionar y pensar, digamos, más que nada, y para eso por ahí está bueno que tengan en claro estas cuestiones, más que nada de cuando hablamos, digamos, de estos elementos comunes, digamos, podríamos decir, que compartimos con el grupo de primates, o sea, nosotros estamos dentro eh, de un grupo, digamos, morfológicamente hablando, donde tenemos similitudes anatómicas con otros animales. Por ejemplo, los grandes monos y los monos del Nuevo Mundo. Los monos del Nuevo Mundo serían justamente estos monos con colas, ¿sí? Nosotros, en nuestra relación evolutiva, no son justamente con eso, sino que son con los grandes monos africanos. Pero ¿qué pasa? De esos grandes monos africanos, no toda la línea, ahí hay tres grupos bastante importantes, que son los chimpancés, los gorilas y los gibones. Nosotros nos emparentamos más con los chimpancés, ¿sí? O sea, son nuestros primos segundos, podríamos decir, más a nivel genético. Hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con, digamos, todas esas teorías que dieron explicaciones en su momento o intentaron explicar, ¿sí?, la vida. Piensen, o sea, siempre vamos a estar hablando de dos momentos y lamentablemente va a ser así. ¿Por qué? Porque justamente hasta que llega la teoría de Darwin y cómo él la procesa y cómo él da, digamos, la da a conocer, y en el momento en que la da a conocer, eh, Darwin era ortodoxo, digamos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Él venía de una familia protestante, su padre era pastor protestante, digamos. O sea, no es que estaba alejado de las creencias de Dios, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, acá hay un lazo muy fuerte que van a encontrar que todos los científicos de la época, digamos, eh, estaban influenciados por las ideas de Dios, por lo que decía la Biblia, digamos, las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, ¿sí? En este sentido no es que ellos se podían separar así como si nada, digamos. ¿Por qué? Porque no era algo, o sea, para ellos tener estas nuevas creencias se sentían mal, lo hacía sentir como que eran pecaminosos, como que estaban influenciados por el diablo. O sea, hay toda una construcción también en el marco científico de lo que sucede, digamos, con estas nuevas formas de pensar, o si se quiere, estas nuevas influencias, digamos, ¿sí? Esto lo traigo a colación bastante porque en realidad es la única manera que puedan entender un cambio de pensamiento tan grande que hay, digamos, a la hora de por qué se entiende a la teoría de la evolución como justamente un cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque cambia la forma de pensar, digamos. O sea, antes yo concebía el universo y la vida proveniente de un ente, como puede ser divino, digamos, que creó el mundo, digamos, y viene Darwin y rompe todo eso. O sea, y eso es difícil de masticar, digamos, ¿sí? Porque no era algo claramente ni cotidiano y había que probar lo que estábamos diciendo. Entonces, él, ¿cómo lo prueba? Empieza a demostrar evidencias científicas, o sea, la naturaleza le empieza a mostrar cosas que él ya tenía prueba. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, con todas estas ideas del Nuevo Testamento? No había evidencia científica, no había evidencia de que el diluvio existió, no había evidencia de la idea del tiempo mítico, por ejemplo, de que el mundo se creó.
en 6 días, digamos, y el séptimo día Dios descansa, digamos. No hay evidencia de eso en sí. Entonces, cuando él empieza su travesía, que es el viaje por el Beagle, digamos, que le lleva 5 años ese viaje, ahí él recién empieza a recopilar información que viene de la observación. ¿De la observación de qué? De la observación de la vida natural, de la observación de especies de animales y de especies de plantas, digamos, de la observación también para la época el concepto de una persona naturalista, digamos, un científico naturalista, es un concepto muy amplio, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque venía del campo científico o con un intento de una cientificidad, me refiero a esto, pero no solamente se dedica al campo biológico, sino que está en lo biológico, en lo geológico, en lo botánico, digamos, todo te llama la atención, la vida te llama la atención, o sea, entonces vos querés saber por qué esa especie está ahí, de dónde viene este animal, por qué este animal es parecido a otro y en cambio podemos encontrar que viven en ambientes distintos, por ejemplo, o qué pasa con estos animales que tienen estructuras similares, pero el origen ni siquiera es parecido, digamos, ¿no? O sea, todas estas preguntas tienen que ver también y nos hablan justamente de romper con ciertas otras, digamos, porque acá aparece una idea de revolución eh, científica, pero una revolución de acá, digamos, ¿sí? De la forma de pensar, digamos, en este sentido, ¿sí? Es como que esto es lo que va a traer mayor cambio, ¿sí? O sea, esto es lo que también ustedes tienen que entender, digamos, por eso la evolución es tan importante, digamos, como teoría, y no solamente como teoría, hasta hoy en día, digamos, eh, de la idea de cómo pensaba Darwin la evolución, con todas esas escaseces posiblemente de recursos que tenía para entenderlo, digamos, posiblemente, hoy en día tenemos otros elementos, otras tecnologías y otras formas de verla que vamos a ir rompiendo ciertas cuestiones o ciertos esquemas, digamos, de eso, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer hincapié principalmente a lo que es los antecedentes en el campo de la antropología física, que tienen que ver antecedentes del origen de la vida, si se quiere, claramente los más, como lo más relevante, podríamos decir, o que han hecho ruido y siguen haciendo ruido, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, vamos a empezar a pensar o a entender cómo fue nuestra línea evolutiva, a partir de qué, de los ejemplares que nosotros, que se han venido estudiando, ¿sí? Esto es otro paréntesis aparte, digamos, porque el mundo científico y más el mundo desde la antropología física o biológica, digamos, las personas o los científicos que hacen paleoantropología, claramente que el foco, el núcleo es África y Europa, digamos, y también en este sentido hay que ver, hay que entender cuáles son sus teorías con respecto a cómo se dio la evolución, ¿sí? Eh, ah, lo digo en qué sentido este paréntesis, porque vamos a encontrar que ustedes van a tener un formato que por ahí son ejemplares, como que saltan muchos, digamos, ¿sí? Y vamos a ver hoy en día, si nosotros buscamos en Google, por ejemplo, un tipo que nos diga, bueno, ¿cuál es la línea evolutiva que está en tendencia? Vamos a encontrar que es otra o que aparecen otros especímenes que ustedes no tienen en su recorrido para estudiar, ¿sí? Pero claramente que vamos a focalizar eso de los cuales ustedes tienen para estudiar, o que por lo menos aparece en sus apuntes, ¿sí? Pero sepan que en realidad también esto va a depender de la línea teórica que siguen estos investigadores, las escuelas más fuertes o los países más fuertes en investigación en paleoantropología, tenemos en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, digamos, y acá se le suma la genética, ¿sí? España también, claramente. Así que en ese sentido es como que, digamos, tengan paciencia. Si tienen muchas dudas con respecto a esto, claramente que pueden preguntar o pueden solicitarme eh, algunas cuestiones más. Yo le dejé cargado ya otro tipo de carpetita también, como les hice la vez pasada, donde está el material, digamos, de esta clase y donde voy a subir la clase grabada en el Classroom, ¿sí? Y también le subí un material que es un libro de Arzuaga. Arzuaga es un paleoantropólogo de origen español, que él
investiga, no solamente investiga en este campo, sino que también, bueno, tiene bastante producción, digamos, científica, de divulgación científica, digamos, que el libro que yo les puse se llama Los Aborígenes, que es muy cortito y es muy ameno de leer para entender la evolución humana, ¿sí? Les dejé eso como a modo de lectura, descomprimiendo, digamos, cosas. Les voy a dejar unos videos también que son bastante interesantes, no son aburridos, bueno, depende de lo que le guste, ¿no? Pero creo que son los más didácticos que he encontrado, ya que a veces son muy tediosos aquellos que hablan sobre la evolución humana, pero sí, acá el otro es un video también hecho por un periodista que trabaja en investigación, en divulgación científica, que como que se une a otro antropólogo, biólogo, que es Carbonell, Eduard Carbonell, que son ellos, Eduard Carbonell y Arzuaga trabajan juntos en España, en la Universidad de Burgos, donde hay un, un consejo científico muy importante que trabaja sobre evolución humana, por ejemplo, ¿sí? Y hacen estudios muy pioneros, muy copados, muy... Ahora en el último trabajo que estaban haciendo, estaban viendo la eficacia de la marcha bípeda, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué sentido eficacia? Nosotros eso lo adoptamos fue una ventaja selectiva, ¿sí? Es justamente, hablando de selección natural, que vamos a empezar a hablar hoy, el caminar erguido fue una ventaja selectiva, combinada con muchas cosas, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto hoy se podría pensar como que fue una adaptación importante? ¿Sí? Porque tiene muchas desventajas, digamos, en cierto sentido. Si bien así hoy podemos ver o podemos pensar, digamos, cómo es nuestra vida hoy y qué tipo de aportes nos trae hoy. ¿En qué sentido lo digo? Fíjense que el hombre hoy es mucho más sedentario. O sea, si nosotros hacemos toda una mirada mucho más diacrónica o histórica de cómo el hombre se ha ido transformando, vamos a encontrar que hoy en día el hombre es muy sedentario. O sea, tiene toda la cultura le ha permitido, a partir de su desarrollo tecnológico, que todo le resultara un poco más fácil, si se quiere. ¿En qué sentido hablamos de facilidad? La cuestión de los medios, digamos, la cuestión fíjense que el hombre ya no se mueve tanto, o sea, el otro día escuchaba a unos chicos deportistas todos hablando de esto de que si hoy el hombre tuviera que aprender a caminar, no lo haría, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente implica todo un trabajo, toda una movilidad. Si nosotros vemos a un bebé o a un niño que está aprendiendo a caminar, el niño se cae como 120 veces o 150 veces y se cae y se levanta, se cae. O sea, el hombre hoy posiblemente con lo que tiene en la cabeza y cómo materializa su importancia y aparte los recursos que tiene, o sea, la cultura y la producción tecnológica hoy nos permiten, si se quiere, condicionar nuestro ambiente. Entonces, en este sentido, creo que si una persona tiene que aprender a caminar, es como que no sé si tendría toda esa voluntad, porque acá hay toda una cuestión, la frustración, el manejo de la frustración también, digamos, ¿no? En este sentido. Entonces, un poco vamos a ir indagando sobre estas cuestiones, digamos. No sé si tienen alguna pregunta de la clase pasada o algo que le haya dado curiosidad. Eh, un poco medio adelantándome a la clase próxima, digamos, la clase próxima vamos a hablar de lo cultural o la cultura, donde hoy en día vemos un montón de debates, si se quiere, con esta ley ómnibus y el DNU, digamos, esta aniquilación a lo cultural o a los elementos culturales. Van a encontrar muchas apreciaciones con respecto a qué es lo cultural, digamos, que también estaría bueno, imagino que están, si es que no, que miren la actualidad porque les va a servir para entender, digamos, ¿sí? Para poder también comprender de qué hablamos cuando hablamos de aspectos culturales o de lo cultural, ¿sí? Ahí comparto pantalla. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo que quieran?
No, profe, comienza nomás. Bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es esta antropología física. Nosotros ya empezamos, digamos, a trabajar con esta temática, pero lo que vamos a ver hoy, digamos, van a ser todas estas, si se quiere, definiciones. Aquí hablamos de antropología física o biológica, y en este sentido vamos a entrar, digamos, a los antecedentes del campo, más que nada de los estudios del hombre, ¿sí? Más que nada de los estudios de la evolución del hombre o el origen del hombre, porque de ahí viene la pregunta, digamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro origen? En este sentido, vamos a ver que la antropología física o biológica, ¿sí? Se trata o podemos eh, pensarla dentro de con tres objetivos distintos y con tres campos totalmente distintos, ¿sí? En este sentido, tenemos que adecuarnos también a pensar de que yo como antropólogo físico o, o, o biológico, digamos, ¿qué puedo hacer o qué puedo generar, digamos, o qué estudios puedo generar, investigaciones puedo generar que no sean de estos campos también, ¿eh? O sea, acá entra justamente ese gran estudio del hombre, de sus aspectos biológicos, sin dejar, no es que yo dejo de lado los aspectos culturales, claramente no puedo hacerlo, ¿sí? Porque el hombre es esa unicidad. Pero sí puedo enfocarme cómo los aspectos culturales influyen en los aspectos biológicos, ¿sí? Entonces, uno de los primeros campos que vamos a ver que estudia es justamente el estudio de los caracteres físicos del hombre, tanto lo que podemos pensar estos caracteres físicos entendiendo como esa antropometría, que es la medición justamente corporal como técnica, ¿sí? Entonces tenemos una somatometría y una osteometría. La somatometría sería la medición de órganos, ¿sí? Y la osteometría, la medición de todos los rasgos, o mejor dicho, los huesos, ¿sí? En ese sentido. Vamos a encontrar que también estudia los procesos de origen y evolución del ser humano en comparación con otros animales. Entonces, es como una anatomía comparada, pero haciendo el foco en la evolución humana, ¿sí? ¿Saben lo que es anatomía comparada? ¿Escucharon alguna vez en este sentido? Sí, ¿no? No, profe. La anatomía comparada es la ciencia que estudia, digamos, justamente como su nombre lo dice, la anatomía de todos los animales en relación unos con otros, ¿sí? Porque nosotros, a ver, desde la postura que va a tomar Darwin, que va a decir que todos descendemos de un origen común, esto hace que todos los animales, los mamíferos, por ejemplo, tenemos relaciones anatómicas, ¿sí? Y la anatomía comparada lo que hace es estudiar esta evolución. O sea, estudia desde peces óseos, peces cartilaginosos, y cómo desde ahí, porque el origen está ahí en los peces, digamos, cómo se evolucionó hasta llegar a lo que somos hoy, digamos, ¿sí? Hay estructuras que son muy similares, que claramente, por ejemplo, así como encontramos, digamos, estructuras o características que encontramos en mamíferos, nosotros pertenecemos a la clase mamífera, entonces tenemos estructuras anatómicas iguales, ¿sí? En este sentido, la posición de los huesos van a cambiar claramente dependiendo de nuestra morfología, ¿sí? En este caso, nosotros estamos por eso cuando hablamos de cuadripedia, por ejemplo, tenemos una posición anteroposterior, y es la que se mantiene, o miembro superior, miembro inferior, y cuando hablamos, digamos, en relación a otros animales, vamos a encontrar que hablamos de la misma manera y que tenemos elementos constitutivos iguales, ¿sí? Por ejemplo, en peces óseos, todo lo que hace a la cuestión mandibular de los peces, a los huesos de los peces, en todo lo que sea mandíbula, por ejemplo, eso migró a nosotros al oído medio. O sea, los huesecitos que en los peces hace todo lo que es la parte de mandíbula, en el humano migra al oído medio, ¿sí? Digamos, por si no sabían, es todo un mundo en donde lo que se hace, porque se llama comparativa, porque se va comparando la anatomía de cada uno de los
animales y se va generando la similitud de los huesos, ¿sí? En este sentido, un cráneo de este tipo de pez, que es un pez, digamos, arcaico, digamos, un pez óseo, quizás en su composición de cráneo tenía, no sé, una masividad de huesos y eso va migrando justamente a reducirse esa medida. O sea, todos esos huesos se van perdiendo o se van transformando o van migrando o van conformándose en otros espacios, ¿sí? Eso hace el estudio de anatomía comparada. Entonces, este estudio que va a ser, digamos, un estudio evolutivo del origen y la evolución del hombre, de una manera de comparación con los otros animales, vuelca justamente esto de pensar al hombre no como aislado, sino justamente entenderlo parte de un todo, ¿sí? Es justamente entender cómo se relaciona con los otros animales, ¿sí? Esto se llama paleoantropología. ¿Qué tenemos acá? Si nosotros vamos etimológicamente a qué significa la paleoantropología, vamos a encontrar que paleo es antiguo, antropo hombre y logía estudio, estudio del hombre antiguo, ¿sí? O por lo menos lo que intenta hacer es describir toda la línea que nos lleva o que nos va a dar origen al único espécimen vivo que es Homo sapiens sapiens, ¿sí? O sea, nosotros, ¿sí? Eso, hay preguntas medias tramposas también en el examen, les aviso, como esta pregunta que es muy tramposa y muchas veces se confunden porque ustedes no saben que son a nivel taxonómico, digamos, ¿sí? En este sentido. Por otro lado, si yo quiero hacer este estudio de evolución humana, ¿Cuál, ¿cuál es profe, perdón? ¿cómo? ¿Qué pregunta dijo que era confusa? Y generalmente pregunta cuál es el único espécimen vivo de la línea Homo, por ejemplo. Que sería el Homo sapiens. Claro, nosotros, Claro. ¿sí? Es el único espécimen vivo que tenemos. En este sentido, a veces hay ese tipo de preguntas, también hay muchas preguntas de relaciones, ¿sí? Pero esto ustedes lo tienen que entender, porque en realidad acá se usa mucho esto, razonar, digamos, no hay otra. Entonces, es como ir pensando, si ustedes tienen claro cómo fue el proceso, lo van a comprender fácilmente, ¿sí? O sea, no se van a confundir, a eso me refiero. En este sentido, si yo quiero hacer un estudio paleoantropológico, el lugar o donde me voy a ir a trabajar va a ser Europa, ¿sí? Y África, mayoritariamente. ¿Por qué? Porque en África aparece la cuna, perdón, de lo que es la evolución humana y de ahí se irradia, digamos, al viejo continente que es Europa, ¿sí? El continente americano es un continente nuevo, ¿sí? O sea, el hombre cuando ingresa al continente americano ya es cazador-recolector, ya es Homo sapiens sapiens, ¿sí? O sea, lo digo porque van a encontrar, bueno, nuestros primeros científicos del todo el siglo XIX, por ejemplo, Ameguino era un científico naturalista, así como podríamos pensar como lo era Darwin, digamos, y él había propuesto en un congreso americanista de paleoantropología que el origen del hombre era en Argentina, fue en la Pampa Argentina. Y trae, digamos, un espécimen o presenta un espécimen para evaluar, que era el Homo pampeus, ¿sí? Esto queda como una anécdota, si quieren, pero en cierto sentido, fíjense cómo era la interpretación que se hacía en una época de estos restos que no se sabían qué era, por qué era esta confusión. Vamos a encontrar que cuando hablamos de evolución humana, siempre claramente buscamos un perfil que sea lo más parecido a un humano, en este sentido, ya sea a partir de la cara o del cráneo o de la postura, digamos, y vamos a encontrar una mixtura, digamos, lo que podría ser estos antecedentes antropomorfos que tenían similitudes simiescas con, digamos, características humanas, ¿sí? Y características humanas claves, digamos, ¿cuál es una de ellas? La marcha erguida. El caminar bípedo es una clave puramente humana, ¿sí? En este sentido, o sea, son categorías o rasgos, mejor dicho, humanos en este sentido, ¿sí? Y el desarrollo del cráneo, ¿sí? En este sentido también. Y por otro lado, si yo no quiero dedicarme a la paleoantropología, por ejemplo,
y quiero dedicarme al campo de la antropología biológica, también estudia, digamos, actualmente, digamos, todo lo que es la variación humana, entendiéndolo desde la herencia. O sea, acá se suma la genética, que lo va a hacer en el siglo XX, con el descubrimiento de Mendel, ¿sí? Mendel era un monje gregoriano, digamos, que su trabajo, él trabaja en el campo de la botánica y logra, digamos, descifrar la genética, digamos, logran dar respuesta a eso que Darwin no puede dar respuesta, ¿sí? ¿Qué pasa? Sus trabajos son, él era un monje, trabajaba en un monasterio, no eran trabajos que estaban publicados, digamos, y que son encontrados mucho tiempo después, digamos, y en este sentido se une a las teorías de Darwin y va a formar lo que es la teoría sintética de la evolución, ¿sí? O sea, las ideas de la selección natural y la supervivencia al más apto, más, digamos, la genética, ¿sí? Que eso es para el 20, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que nos interesa saber acá? ¿O qué es lo que vamos a poder ver? Estudiar la variación humana es súper interesante y súper importante y hasta le diría, tiene toda una fascinación dentro, porque no solamente hablo de esto, de la parte genética o la herencia, sino que también hago una relación entre el crecimiento y desarrollo de la población, veo, digamos, esta biotipología o la esteología en relación con un ambiente y con una cultura, si se quiere. ¿En qué sentido lo digo? El hombre va a ser el único ser en el planeta que va a conquistar el mundo. O sea, lo conquista. Vemos que el hombre pudo vivir o vive, digamos, en zonas que son sumamente selectivas, o podríamos decir donde la vida tiene sus riesgos, digamos, y donde claramente para estar viviendo ahí se tuvo que haber adaptado, tuvo que haber habido una transformación, no solamente desde el punto de vista de él transformar ese ambiente, sino una transformación de su anatomía, ¿sí? Por ejemplo, las personas que viven en las alturas, digamos, ¿no? Y cuando hablo de altura, hablo a 4.500, a 6.000 metros sobre el nivel del mar, digamos, el hecho donde hay lugares donde el oxígeno escasea, por decirlo, hay ambientes hipóxicos, digamos, donde hay menos ingesta de oxígeno, digamos, en donde yo tengo que tener, si se quiere, adaptación biológica para poder vivir ahí en ese lugar. Y no solamente es una adaptación biológica, vamos a ver que ese tipo de adaptación, digamos, si yo genero ahí descendencia, esa descendencia va a estar mejor adaptada que yo a vivir ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nacer en estos lugares genera, digamos, que el propio cuerpo, a partir de esa presión ambiental, genere cambios y se adapte a ese clima, ¿sí? Entonces, esto es la otra parte de toda la antropología biológica que trabaja, digamos, con distintos colectivos, distintas comunidades nativas, donde se analiza, digamos, se ve, digamos, qué hace que puedan habitar en ciertas zonas, o sea, cómo su cuerpo está, digamos, preparado para ese tipo de vida, porque yo les hablo solamente de lo anatómico, pero piensen en todos los cambios fisiológicos, digamos, ¿sí? En este sentido que suceden, digamos, o que acompañan esto, ¿sí? El hecho del poco ingreso de oxígeno en el cuerpo genera todo un cambio fisiológico donde el cuerpo tiene que generar un equilibrio, digamos, la famosa homeostasis corporal. Entonces, todo eso hace que también nuestro cuerpo se prepare para eso, ¿sí? O sea, no es algo que viene dado, no, justamente, es algo que el cuerpo se va adaptando, digamos, a estos lugares, pero porque el ambiente genera una presión. Y acá hay otro tema importante para pensarlo. La variación humana, o sea, la variabilidad y la variación es lo que da, digamos, es lo que permite la vida, digamos, que es lo que va a encontrar Darwin en este sentido. O sea, donde yo tengo comunidades o tengo, digamos, en las cuales estas comunidades se vinculan solamente entre ellas, podríamos decir que no practican una idea de dentro del campo de lo antropológico, se habla de exogamia o lo que sería, digamos, una monogamia. En realidad, perdón, estoy confundiendo los términos, es exogamia y endogamia, digamos, en el cual la endogamia habla de intercambios
solamente es dentro del mismo grupo, por ejemplo, y en cambio la exogamia es cuando ese grupo sale a buscar alianzas o a buscar relaciones en otro grupo. Entonces ahí lo que traemos, ¿qué cosa? Variabilidad genética, digamos. A mayor variabilidad, mayor subsistencia. A menor variabilidad, la extinción, en cierto sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un punto que justamente se empiezan a producir relaciones en las cuales, digamos, empiezan a darse fenotípicamente todos los, a mostrarse, mejor dicho, para que entiendan, todos los genes que justamente están aleatorios, o sea, no buenos, digamos, ¿sí? Entonces empieza a producirse, digamos, problemas en las descendencias, ¿sí? ¿Cuáles son estas teorías sobre el origen de la vida que vamos a ver hoy? Algunas quizás ya la conocen. Una de ellas, que tuvo bastante trascendencia en un momento, tenía que ver con todo lo que era la generación espontánea, donde se planteaba, digamos, que la vida se daba a partir de lo que podría ser, digamos, sucedía a partir de la materia inerte, digamos, de la materia que estaba en putrefacción, que era inorgánica y orgánica, que a favor de ciertas condiciones físico-químicas, digamos, producía, digamos, que aparecieran, digamos, pequeñas mosquitas, por ejemplo, o larvas de mosca, y que esto podía producir, digamos, la vida, ¿sí? Entonces, esta teoría de la generación espontánea se mantuvo un tiempo bastante importante, digamos, dentro del mundo científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente planteaba, digamos, el hecho de que como que era una simbiosis que sucedía y que en ese sentido sucedía o aparecía, digamos, especies nuevas a partir de esta idea de generación espontánea, ¿sí? Esto es rebatido para el siglo XVII por Francisco Redi, cuando él plantea esta idea que de la carne putrefacta, por ejemplo, que está expuesta al aire, permite la generación de larvas de moscas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, esta idea, porque la generación espontánea no se explicaba cómo era, como que decían que la vida aparecía como de esto, de manera espontánea, como que se daba, como que... Pero ¿qué pasa? Piensen que para la época, toda esta época, las cosas no se podían explicar, digamos, como que eran difíciles de explicar porque no teníamos ni el vocabulario para explicarlo, por decirlo de alguna manera, y tampoco teníamos los conocimientos para poder decir qué estaba pasando, ¿sí? Entonces, esta idea de pensar y estar muy influenciado de cómo sucedía la vida, por ejemplo, cuál era nuestro lugar en este mundo, digamos, todas preguntas quizás del campo filosófico, pero que sí estaban haciendo ruido, digamos, tenían que darse respuesta y no había forma, digamos. ¿Por qué? Porque recién se había empezado a explorar un poco con el cuerpo humano también, como que, digamos, desde mi anatomía, ¿cómo estoy conformado? ¿Qué soy? Digamos, ¿cuántos órganos tengo? ¿Cuáles son los órganos más importantes? Digamos, ¿había un conocimiento de lo que era el corazón, de lo que eran los pulmones? No había nada, digamos, era todo así especulativo y todo a partir de hasta le diría, acá podría entrar la parte de una ética no muy clara, digamos, ¿en qué sentido? Digamos, sí hay toda una manipulación de cuerpos, por ejemplo, a la hora de pensar cómo estaba conformado, cómo era su anatomía, ¿sí? En ese sentido. El origen extraterrestre, aunque crean, no crean y demás, es una teoría que a veces viene, se va, está como que, no sé si decirle muy fuerte o menos fuerte, pero ahora con los últimos que están los terraplanistas, digamos también, con esta mirada ahí media rara, digamos, eh, la idea del origen extraterrestre sigue estando, si se quiere, presente desde el imaginario, también desde la ciencia ficción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa ciencia ficción, por ejemplo, que nosotros la podemos ver contada en películas, en series,
en este tipo de expuesta cinematográfica, donde tiene un tinte no tanto anecdótico, sino que también tiene un tinte histórico, genera a veces muchas dudas en el campo científico, ¿sí? Y acá entra esta idea de pensar qué es real y qué no, o cuál es la verdad y cuál no, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Ahora voy a ir un poco con eso. Pero la propuesta se da más en el siglo XIX y se basaba en la idea de pensar que al chocar, digamos, meteoritos con la Tierra, habían depositado, digamos, gérmenes ultramicroscópicos en su superficie y esto habían dado lugar a la vida en la Tierra, digamos, ¿sí? En este caso, piensen el origen de las pirámides o en este caso de otras estructuras monticulares o de algún tipo de rasgo cultural donde no se sabía qué era, que muchas veces se pensaba, no esto, y lo digo en parte la existencia de vida más allá del planeta Tierra o en otros planetas, también fue un dato de curiosidad y un dato que juega siempre en el imaginario y que está presente, ¿sí? O sea, yo creo que hoy en día, eh, a ver, se duda, digamos, de esto, pero no se cree que sea una mentira. ¿En qué sentido lo digo? Fíjense que todo lo que fue que el hombre llegara a la luna, por ejemplo, también fue para muchos, en un tiempo quisieron desacreditar esa noticia diciendo que era una puesta en escena, digamos que en realidad el hombre nunca llegó a la luna. No sé si han escuchado eso. Con esto de buscarle las verdades, por decirlo de alguna manera. Entonces hay cosas, digamos, que por ahí también nos hace pensar a nosotros qué tan punto se juega, digamos, con esto de verdad, ficción, y también lo digo en el sentido de todas las investigaciones que se hacen a nivel, podríamos pensar en la NASA o podríamos pensar en el Área 51, digamos, en este caso desde la cartera de lo que podría ser países mucho más desarrollados, con ciertas tecnologías, mejor dicho, y herramientas para hacerlo, como puede ser Estados Unidos y Rusia, digamos, en este sentido, pero también cómo se daba esto, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta teoría del origen extraterrestre es una teoría que queda picando, que está ahí como jugando ciertos tipos de le diría, de ciertos tipos de está metiendo, o sea, generalmente desaparece y a veces vuelve de nuevo con más fuerza o con posicionamientos y demás, pero evidencia, no hay, ¿sí? O sea, a ver, últimamente si vieron, creo que fue en Perú, en Bolivia, no me acuerdo, donde mostraron, digamos, un extraterrestre nuevamente, que tiene una característica muy particular, digamos, o sea, como en ese imaginario que se lo describe desde la fábula, desde lo que podría ser ET, de lo que podría ser los aliens y un montón de cuestiones, digamos, aparece como que una iconografía o en este sentido una cara que podría ser ese el extraterrestre, ¿sí? O una corporalidad también. Entonces, acá es como que hay mucho debate. ¿Por qué? Porque se juega en esa idea de incertidumbre, en donde tiran que es verdad, después tiran que es mentira, después tiran. Entonces, estamos en el cuento de Juancito y el Lobo, digamos, entonces como que la duda está puesta de si eso es verdad, no es una puesta en escena. Antes había una serie que es de los 80, que les recomiendo si la encuentran que la vean, estaba muy buena, súper interesante. Yo la intenté buscar el otro día para ver y solamente encontré unos capítulos en YouTube que se llamaba Invasión B extraterrestre y que en realidad eran era una invasión que se daba de extraterrestre en este sentido y estas personas tomaban corporalidad humana pero en realidad eran lagartos, por ejemplo. Digamos, y no es muy loca la teoría, lo digo en ese sentido, porque evolutivamente los lagartos y todos, digamos, los reptiles, digamos, tienen una constitución bastante interesante a nivel anatómico, a nivel temperatura corporal y un montón de otras cosas más, ¿sí? Pero si la quieren buscar está muy buena, o sea, súper interesante. Y para ver algo que se hacía en los 80 a ver, con toda la tecnología que era de los 80, hasta la puesta en escena y todo lo que significaba, que quizás hoy diríamos, che, se ve o está mal hecho o lo que fuera, pero la historia está muy buena, ¿sí? En ese sentido.
El creacionismo es la otra corriente que entra a tener cuerpo y a tener, no solamente cuerpo, a tener adeptos y a ser mucho más fuerte. El creacionismo era la teoría, o es la teoría, en la cual, digamos, se avalaba la idea de qué, de la idea de la creación, o sea, la idea de un ente divino o una divinidad que había creado, perdón, al mundo, digamos, y a todos los seres que viven en ella, en un tiempo determinado y que ponía cierto orden en este universo, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo determinado, hablamos esto, de lo que dicen las Sagradas Escrituras, que el mundo se construyó, perdón, en 7 días, o sea, 6 días donde se trabajó y el séptimo día es en el día que Dios descansa, ¿sí? Y en donde también, digamos, plantea que estas especies o estos seres vivos creados, digamos, no variaban, eran inmutables, digamos, ¿sí? Entonces, esta teoría da fundamento a lo que es el fijismo, que sostenía que los seres vivos no cambiaban, ya que fueron creados así. O sea, eran inmutables, ¿sí? Desde un principio. Y van a encontrar que esta teoría también se denominó el fijismo creacionista. ¿Por qué? Porque hay un ser o un ente que crea y a la vez lo crea y desde ahí no varían más. O sea, como que son inmutables, no se transforman. ¿Sí? Profe, Sí. ¿pero el creacionismo es como católico o puede ser cualquier tipo de divinidad, digamos? En realidad hay una fuerte creencia, o sea, el cristianismo y la idea de, a ver, por decirte, las religiones, todas las religiones, salvo la hindú, ¿sí? La mayoría concede un Dios superior. Llámalo Mahoma, Alá, Dios, como quieras, digamos. Pero dan la idea de que ese ser o ese ente o esa divinidad es la que crea el mundo, ¿sí? En este caso, estamos hablando justamente, vos tenés que pensar que el posicionamiento era Europa, o sea, Europa Occidental es quien provee de teorías, ¿sí? Entonces, claramente que hablan del cristianismo, ¿sí? Lo que pasa es que no lo fundamentan de tal manera, sino que dejan entrever que las Sagradas Escrituras, o lo que sería ese Nuevo Testamento, hablaban, digamos, de un ser divino, que ese ser divino, en esas Sagradas Escrituras, lo que establece es cómo crea el mundo. Y en este sentido, no solamente al mundo, sino o sea, la creencia al universo, al mundo o al planeta Tierra en relación a ese universo y a la vez todo lo que hay dentro de ese planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, sí estaríamos hablando del cristianismo, nada más que acá no se le da una entidad. Digamos, eso es lo que te puedo decir. Como que no se le pone la firma, digamos que es ese. ¿Por qué? Porque vas a encontrar. Y primero hay otra cuestión, nuestra mirada y en este concreto, en este posicionamiento que estamos viendo acá, van a ver que es el conocimiento es eurocéntrico. O sea, Europa es el centro de conocimiento, no Europa, toda Europa, ¿sí? Europa occidental, ¿sí? En ese sentido. O sea, Europa del Este, déjenlo afuera, porque Europa del Este era el caos para ellos. Primero estaba el comunismo, bueno, todo lo que odiaban era Europa del Este, ¿sí? Entonces, la mirada estaba puesta en Europa occidental. Y en este sentido, digamos, esta tendencia, digamos, a pensar en una deidad o en un Dios, sí se fundamenta, como era en teoría, desde el cristianismo, ¿sí? Las otras religiones también tienen una mirada con respecto a un creador, que lo nombran de distintas maneras, ¿sí? Es más, por decirte, Victoria, vos lees dentro de la etnografía o dentro de un texto que pueden ser, no sé, los propios incas tenían una idea de cómo se creó el mundo, tenían una idea de cómo se creó la vida, tenían una idea de cómo se crearon ellos, o de dónde nacieron, por ejemplo, o ¿Y cuál eso fue también su. sigue siendo creacionismo? En realidad eso ahí ya no, porque ¿qué pasa? Acá hay dos miradas, que es un poco lo que va a traer Darwin, ¿sí? ¿En qué sentido? Todos estos postulados creacionistas no hay evidencias, porque es como que yo saco un relato bíblico, o sea, si yo leo la Biblia con ustedes,
me va a contar de un cuento mítico, me va a hablar de un tiempo mítico, pero ese tiempo mítico no está tabulado en tiempos reales, ¿sí? Es lo mismo que pasa con estas creencias que tienen ciertos grupos, digamos. Para el mundo científico serían habladurías, o sería paganismo, o sería creencias donde yo no encuentro evidencia científica, ¿sí? Serían parte de la cultura, no dejarían de no serlo, pero a la vez el mundo científico no los tomaría como tal, ¿sí? En Sí. este sentido. Acá vamos a ver que hay científicos que van a apoyar esto. ¿Por qué van a apoyar esto? Porque se forman dentro de un mundo en donde no pueden salirse, por decirlo de alguna manera. A ver, no es que no puedan salirse. En ese momento la curiosidad los lleva a ir más allá. Porque Linneo, Cuvier, digamos, vamos a encontrar que él va a empezar a explorar esa idea. Porque es como que yo tengo la Biblia acá y digo, bueno, yo quiero comprobar todo esto que dice la Biblia. ¿Sí? Que también le pasó a Darwin, ¿eh? O sea, Darwin dijo, bueno, acaba la Biblia a mí que me dice que el mundo se creó en 6 días, que las especies son inmutables, digamos, pero ¿qué pasa si yo encuentro variedades de uno, o encuentro uno que es más grande, o sea, ahí hay una variedad, digamos, ¿sí? Entonces, acá lo que va a pasar es que va a aparecer la observación, va a aparecer la idea de comparar, la idea de analizar, que antes no estaba puesto, porque estaba escrito acá y yo creía todo esto que decía acá sin poner en duda. La ciencia lo que va a empezar a traer va a ser desde esa curiosidad de la propia persona, es decir, bueno, ¿dónde yo veo esto? O sea, ellos quieren corroborar esto que dicen porque quieren defender esta teoría, pero se encuentran con un mundo totalmente distinto. O sea, terminan contradeciendo eso que está y en cierto sentido ellos se sienten como pecadores, digamos, porque justamente todo ese bagaje de información que tenían es como que no es verdad, digamos, es un cuento, ¿sí? Y es una verdad muy cruda, por decirlo de alguna manera, darse cuenta que todo eso es un cuento, digamos. Y más en una época como esta, por decirlo, todo el siglo XVIII y XIX, por un lado, y por el otro lado, a ver, es como porque todo el mundo se te va a venir encima, digamos, porque vos estás diciendo algo que o sea, esta idea, ¿cómo compruebo yo todo esto? Y es lo que ellos querían hacer. Ellos querían comprobar esto que decía esta teoría creacionista. Entonces, desde los postulados que tenían y los representantes que se van encontrando en esta rama, lo que ellos quieren es dar cuenta de esto. O sea, dar cuenta que Dios creó el mundo, que el mundo se hizo en 7 días, eh, que las especies son inmutables, digamos, en este sentido, que, digamos, entonces, ¿cómo yo le doy respuesta a eso? Esto es lo que empieza a pasar. Y empieza a pasar la salida al campo, ¿sí? Porque antes era como muy cerrado, antes era yo leer el librito y quedarme filosofando o digamos, ideando cómo podría haber sido esto, y ahora qué pasa, salgo afuera, salgo al campo, miro la naturaleza, miro la germinación de una planta, digamos, como eso tan pavo posiblemente para algunos, eso a mí me permite entender cómo es la vida, cómo es el ciclo de la vida de una planta, que es mucho, digamos. Lo mismo me puede pasar con ciertas especies de animales, o puedo analizar esto, o sea, toda esa apertura de campo, que es lo que le sucede a Darwin, digamos, porque Darwin no es que mira el patio de su casa o el fondo de su casa, los batracios, no sé, los insectos que aparecen. No, el flaco se sube a un barco, se recorre 5 años todo lo que es la vuelta al mundo prácticamente, analizando cosas, tomando muestra, pero siempre con una mirada muy objetiva y muy curiosa, digamos, ¿sí? Esto de, ¿por qué es esto así? Se autopreguntaba mucho de la vida, digamos, eh, que claramente se vuelve obsesivo, digamos, pero más allá de eso, el salir afuera, el ver, el observar y el entender la variabilidad que hay, porque también los ambientes provocan esto, ¿sí? Lo hace abrir la cabeza, le hace impresionante lo que él logra, digamos, porque es una forma de cambiar el pensamiento. Y piensen esto, de que en realidad esto, eh, a ver, este tipo de crisis, si se quiere, hasta existencial, le puede pasar a cualquiera,
A nosotros nos pasa cuando somos chicos, cuando nos dicen en la creencia nuestros padres, porque nosotros creemos todo lo que nos dicen nuestros papás, digamos, o sea, fíjense que nosotros venimos a un mundo donde ese mundo ya está dado, nosotros no es que modificamos algo, está dado, nosotros nacemos dentro de una esfera donde ya está dado todo. Lo que nosotros hacemos es incorporar conocimientos que nos brinda un adulto. Y ese adulto, ¿qué nos dice primero? Nos hace creer o nos cuenta un cuento que a esa persona le conviene contarlo o quiere que nosotros sepamos eso, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, la creencia de Papá Noel, la creencia a los dientes, digamos, todo eso, cuando nosotros nos enteramos que eso no existe, eso es una ruptura, es una crisis. Aunque lo veamos hoy en día capaz de distinta manera, pero si ustedes se acuerdan cómo ustedes se enteraron que Papá Noel no existía, digamos, posiblemente es algo que les dolió, en cierto sentido. Bueno, acá pasa algo parecido. Vos enterarte de toda tu vida, te vienen diciendo que esto es así, que esto es así, que Dios creó esto, Dios creó esto, y de la nada, no, Dios no creó un Pepe, y es algo que se cae muy fuerte, digamos, ¿sí? En ese sentido. Es como esta mirada que en realidad nosotros esto lo podemos trasladar a muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la apertura, digamos, de cabeza, cuando se habla de apertura de cabeza o apertura de mente, se habla de esto cuando la persona tiene la posibilidad y la capacidad, porque capaz tiene la posibilidad, pero no tiene la capacidad o no llega a ver lo que quiere ver o no lo que ve no lo entiende, digamos, de ver otros mundos, de ver otras formas, de entender, y que esas otras formas no lo vea como algo negativo, sino que justamente esa curiosidad me lleva a mí a entender por qué esto hacen esto, por qué esto comen tal cosa. Fíjense lo que pasó con la pandemia, digamos. Todo se provocó, digamos, y cómo cambió la mirada hacia los países asiáticos, digamos, ¿por qué? Porque ellos a partir de una alimentación totalmente no común para nosotros, digamos, con el hecho de que comían otros tipos de animales, generó esto de las patologías, ¿no? Generó esto del COVID o pudo venir de ahí. Entonces, todo lo que se armó, porque en cierto sentido el mundo occidental empezó a mirar de otra manera a ese mundo asiático, ¿sí? Como los raros, digamos, en ese sentido. Pero en realidad todas las personas y todas las culturas se manifiestan de formas diferentes, digamos, ¿sí? Y acá todo es cultural, porque yo aprendo, o sea, aprendo la cultura, digamos, y como yo resuelvo mi vida, es cultural. Si yo digo que a mí me gusta la milanesa de tal forma, es porque en cierto sentido yo elijo comer milanesa y elijo preparar la milanesa de esa manera, ¿sí? Y capaz en otro país preparar la milanesa de otra manera. Es más, entre ustedes debe haber, todos deben tener una receta totalmente distinta de cómo hacer una milanesa. Digamos, claramente que sí hay un rasgo común, como pueden ser ciertos ingredientes que son como claves, por decirlo de alguna manera, pero después se puede agregar un montón de otras cosas. Entonces, esto es lo que pasa, digamos. Acá pasó algo parecido, nada más que se estaba como en un frasco, por decirlo de alguna manera, si lo quiere pensar así, estas ideas creacionistas, entendiendo fuertemente la iglesia, donde la iglesia, o lo que es esta creación divina, no solamente estaba en este foro, estaba en todos lados, digamos. La iglesia estaba al lado del rey, el rey estaba elegido por Dios. O sea, esa idea de divinidad era una idea de divinidad muy superior, digamos, sí, en este sentido. Entonces, que se empiece a querer no salir de eso, que accidentalmente se salió de eso porque justamente querían buscar esas respuestas, ¿sí? Querían comprender realmente si, bueno, en este sentido, lo que había pasado, por ejemplo, con estas ideas creacionistas, digamos, ¿sí? Entonces, los postulados que se van a manejar un poco es que el mundo y todo lo que hay en él fue creado en estos 6 días, ese tiempo mítico, digamos, donde se habla de una temporalidad de 6.000 años, pero no se da cuenta mucho de esto, ¿sí? Entonces era como, ¿qué pasaba acá en eso, digamos? Y por otro lado, la idea de Dios creó a todas las especies, perdón, todas las especies tal y como son ahora, y estos son inmutables y no cambian. Acá va a pasar qué cosa, van a encontrar, digamos, variabilidades, o sea, especies que varían unas a otras, digamos, por un lado, y especies extinguidas, por ejemplo, ¿sí?
Los representantes son Carl von Linné, que Linneo es quien crea, digamos, la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que organiza, podríamos pensar, organiza y ordena las distintas especies, en este sentido. Es un científico, es botánico sueco, y crea el sistema de clasificación natural y la nomenclatura binomial. Que esta nomenclatura es la que se sigue hoy en día tradicionalmente, que trabajamos todos los científicos, que es una nomenclatura en la cual, digamos, se escribe en latín, ¿sí? Y Georges Cuvier, que es el padre de la paleontología, que él, por sus observaciones, se dio cuenta de que antiguamente habían existido faunas y floras diferentes a las actuales, ¿sí? O sea, que esto también, esa idea de pensar la antigüedad de la Tierra en estos tiempos míticos, era como decir, bueno, acá me falta algo, ¿sí? Esta idea de pensar que habían existido antiguamente, digamos, floras y faunas que hoy en día no estaban o que eran diferentes a la que se veía hoy, digamos, esto lo llevó a plantear la teoría, teoría catastrofista, en la cual, digamos, planteaba, digamos, que según a lo largo de la historia se sucedían, digamos, catástrofes que habían, esperen que cierro esto, grandes catástrofes, perdón, que lo que hacían era como que exterminar a esas faunas y a esa flora, digamos, y daba lugar a nuevas creaciones, ¿sí? Como que acá esta idea de cómo ellos intentan explicar esto que ven. Piensen, lo vuelvo a decir, que acá no tenemos todas las herramientas para explicar lo que está pasando, ¿sí? ¿Herramientas de qué tipo? Teóricas, metodológicas, ¿sí? Es como, yo no puedo someter esto a prueba científica, o sea, a prueba científica de qué manera. Yo, ¿cómo compruebo esto, digamos? La única forma de comprobar esta cuestión tiene que ver con el hecho de que él empieza a encontrar, digamos, Cuvier, en lo que podría ser, se empiezan a aflorar, digamos, restos de otros animales, como de animales que hoy ya no están, o en este sentido empiezan a encontrar restos de lo que era la megafauna, por ejemplo, que eran animales mamíferos mucho más grandes, digamos, que no se entendía, porque, no sé, en comparación, por ejemplo, hoy podemos pensar lo que podría ser un gliptodonte, por ejemplo, o un mamut, digamos. No sé si vieron la era de hielo. Si no vieron la era de hielo, la pueden ver, les va a servir, nada más que sepan que ese periodo es cuaternario, digamos, eso no son dinosaurios, ¿sí? Sino que son mamíferos, que hay una radiación adaptativa en donde la cual esos mamíferos, con la extinción de los dinosaurios, provoca, digamos, que ellos conquisten, por decirlo de alguna forma, el planeta, y en cierto sentido son mucho más grandes de lo que normalmente deberían ser. Entonces, por ejemplo, un mamut es mucho más grande que un elefante, pero no es que no sé, es 4 veces más grande, digamos. Entonces, este tipo de cuestiones es donde ellos empiezan a encontrar este tipo de restos, digamos, y en donde empiezan a preguntarse cosas, porque esto no es lo mismo que estamos viendo hoy, digamos, ¿sí? En ese sentido, por tamaño, ¿cómo explico el tamaño de este bicho en contraposición o que hoy, no sé, hoy actualmente puedo ver en un elefante, por ejemplo? Digamos, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones donde empieza a verse buscar respuestas, digamos, ¿sí? Vamos a encontrar entre las teorías evolucionistas, la primera de ellas, porque acá no solamente está el evolucionismo, ¿sí? Sino también están las ideas de Lamarck. Jean-Baptiste de Monnet, que era el caballero de Lamarck, él plantea una idea transformista con lo que fue, digamos, su teoría lamarckiana, ¿sí? O en este sentido, del uso y el desuso de los órganos, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque él plantea una transformación, ¿sí? O sea, el creacionismo no plantea transformación, el creacionismo plantea el hecho que hay un ser superior, divino, que crea el mundo y en eso crea todas las especies. Pero, ¿por qué está esta teoría transformista dentro de las evolutivas? Porque fue una de las primeras, si bien fíjense que él no se puede despegar del dogma divino,
pero sí es una de las primeras que plantea la actuación, por ejemplo, del medio ambiente en relación con ese animal o con esa especie, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? Si quieren me pueden interrumpir, yo como verán me copo un poco y arranco, pero si voy muy rápido, si hay algo que no están entendiendo, me dicen, digamos, o en este caso, como hizo Victoria, que preguntó, pregunten, no tengan vergüenza o usen el chat, no hay problema, ¿sí? Ahí ya arranco. ¿Vieron algo de Lamarck en la escuela? Yo no. ¿No? Yo tampoco, profe. Bueno. Lamarck plantea una teoría que está muy buena, digamos, pero no llega a buen puerto, pero lo plantea por lo menos. Él va a aceptar la idea de la generación espontánea, porque él plantea un poco, o sea, fíjense cómo él toma cosas o antecedentes, digamos, eh, porque acá es como que no se termina de explicar la vida, pero sí él entiende que hay procesos o transformaciones que ya ese organismo vivo, esas transformaciones son provocadas por el medio en el cual vive. ¿Por qué? Porque ese medio en el cual vive le exige cosas, o lo presiona, digamos, y genera, digamos, que ese organismo tenga que dar respuesta a esas presiones, ¿sí? Entonces él va a decir que así se realiza la naturaleza mediante el calor, la luz, la electricidad y la humedad, en que la generación espontánea o directa de los organismos es posible donde se encuentran los más sencillos de ellos. O sea, él dice que hay efectos físicos y químicos que provocan, digamos, que se genere la vida, ¿sí? Va a defender a Dios que crea la naturaleza, ¿por qué? Porque era algo que no se podían despegar. O sea, no era fácil salirse de ese lugar, ¿sí? Y esto ahí va a dar lugar a las especies, debido a que su tendencia natural hacia la complejidad y a las adaptaciones causada por las variaciones ambientales. O sea, acá hay un ambiente que presiona, que este es el dato importante, ¿sí? ¿Por qué justamente? Porque nos habla no de un ambiente pasivo, sino que nos habla de un ambiente activo. Y donde el ambiente, con esas presiones, con esas quizás transformaciones, va a generar que ese organismo se adapte a eso, se tenga que transformar para adaptarse a ese medio ambiente, ¿sí? Cosa no menor, digamos. El lamarckismo va a tener ciertos fundamentos, los más importantes son estos. Uno tiene que ver con el instinto interno, o sea, acá se habla de que hay una fuerza interna que llevaba a esa transformación. Que quizás esto lo podemos entender que en la época se hablaba de una fuerza, de un insight, de una fuerza interna que llevaba a los organismos y más al hombre a esa transformación, ¿sí? La idea de la función crea el órgano. ¿En qué sentido este concepto, digamos? Acá vamos a ver, digamos, que la mayoría de los seres vivos generan nuevas necesidades físicas cuando existen cambios en el ambiente, ¿sí? Esto los obligaba a utilizar ciertos órganos en mayor o en menor medida, incluso a no utilizarlos, ¿sí? Que acaba a provocar que los mismos van a sufrir una formación o una transformación, alguna hipertrofia, atrofia o desaparición. Esto es la segunda característica, que era el uso y el desuso de los. Cuando él habla de que la función crea el órgano, esto plantea un poco esta necesidad de decir, bueno, el propio espacio o el ambiente va a generar, digamos, esta función del órgano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los topos, ¿sí? Los topos nacen con ojos, pero en realidad, como están bajo la tierra y casi sin luz, esos ojos, digamos, no eran utilizados. Entonces vamos a ver que los topos son ciegos, digamos. Entonces él planteaba esta idea de desuso de un órgano, o sea, el animal o el organismo nacen con ciertas estructuras, digamos, pero esas estructuras, como no se usan, o ese ambiente no le permite su utilización porque no es favorable esa utilización, se desusa. Es como que deja de funcionar, ¿sí? Y esta idea de la función crea el órgano también fue el ejemplo más claro que hay de las teorías de Lamarck, es el ejemplo de la jirafa. La jirafa originariamente tenía un tamaño menor, no es que tenía un cuello más largo, tenía un cuello normal.
medianamente normal, digamos. Pero ¿qué pasaba? Como que cada vez es un animal, digamos, donde su alimentación es casi exclusiva, podríamos pensar, y pasaba de que ese ecosistema, quizás con ciertas presiones, tenía solamente ciertos árboles a disposición con ese alimento que ellos consumían, entonces como que implicaba que para llegar a las ramas más largas intentaran siempre alargar el cuello, entonces la función hace el órgano, ¿en qué sentido acá? O crea el órgano. Acá lo que va a hacer es que justamente el estiramiento constante de ese cuello para alcanzar, digamos, la rama más alta va a llevar a que las futuras descendencias adquieran, digamos, ese factor adaptativo que es condicionante, como puede ser el alargamiento del cuello, ¿sí? Entonces, por eso tenía el cuello tan largo. La herencia, esta es la otra, la tercera sería la herencia de los caracteres adquiridos. ¿En qué sentido? O sea, esas características que eran favorables eran las que se, como las que se, no me sale la palabra, las que se replicaban en las descendencias. O sea, se consideraba que los caracteres de una especie eran fruto de la combinación de la de sus padres, por tanto se heredaban. En este caso, digamos, esta herencia de caracteres adquiridos tenía que ver que con estos elementos que eran favorables, digamos, para esa transformación, se fijaban, en cierto sentido, ¿sí? El desarrollo evolutivo está compuesto por cambios minúsculos, no son en absoluto azarosos, sino necesarios, los individuos incorporan información acumulada precedentemente. En este sentido, plantea, digamos, que fíjense, acá se ve cambios minúsculos, hablamos. Entonces, hablamos de pequeñas transformaciones que al pasar de generación en generación, como eran esta herencia de caracteres adquiridos, era favorable, entonces era lo que principalmente se pasaba a la descendencia, ¿sí? Van a ver que esta teoría es parecida al evolucionismo, a la teoría evolutiva, pero ¿qué pasa? Lamarck no lo podía explicar como Darwin. Entonces, como que le faltaba material, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero tiene elementos parecidos y elementos no tan parecidos. El hábito constituye una segunda naturaleza y produce dos tipos de modificación, una por progresión y la otra por regresión o degeneración, y los caracteres adquiridos son hereditarios. En este caso habla nuevamente de esta conformación del hábito en el sentido de que en relación con un ambiente se desarrollan elementos con mayor necesidad que con otros, y hay otros que por regresión o degeneración como que en cierto sentido a veces aparecen en la progenie, pero no son como caracteres adquiridos, digamos, pero no son utilizados, sino que justamente provocan todo lo contrario, ¿sí? En este sentido, como una desventaja podría ser. Esta es la jirafa que planteaba Lamarck, por ejemplo. Fíjense que la jirafa, cuello corto, era original del ancestro, el cuello se estira para alcanzar hojas Perdón, más profe. altas, ¿sí? Los dos tipos, ¿cuál eran? Uno de progresión y el otro. De degeneración Ah, o regresión, digamos. Todo lo contrario sería, ¿sí? Igual esto yo le paso, si lo están escribiendo o están... Fíjense, este era como, en este sentido, esto, que la jirafa se iba, por querer alcanzar esas ramas más altas, cada vez iba a estirar su cuello en proporciones cada vez más, digamos, hasta alcanzar esas hojas más altas, y con esta continuidad de seguir estirando, digamos, el cuello, es como que este cuello se vuelve más largo, ¿sí? Y esta característica adquirida que debía hacer esto, la extensibilidad del cuello, por ejemplo, era un elemento que se pasaba a la progenie a partir de esa herencia de caracteres adquiridos, ¿sí? Es como que en este sentido la jirafa es el ejemplo más interesante de ver. Acá él no combina la genética no la podía combinar porque no tenía ni idea para la época, pero tampoco, acá van a ver que todos hablan de cambios, pero no saben qué son estos cambios. Y no saben dónde suceden estos cambios. ¿Sí? Que ese es otro tema importante. ¿En qué sentido lo digo? Porque todos nos hablan de cambios, pero nadie nos dice dónde pasan estos cambios. Hoy en día nosotros sabemos, a partir de la teoría sintética de la evolución, que la selección natural y estos cambios se producen en los genes, por ejemplo. ¿Sí? O sea,
es ahí donde sucede la magia, o todo, digamos, lo que tiene que ser, ¿sí? Vamos a hablar del evolucionismo, yo puse 2 representantes porque, bueno, si bien Charles Darwin es uno de los primeros, tenemos a Alfred Wallace. Alfred Wallace, perdón, es contemporáneo a Charles Darwin y llega a las mismas ideas que Darwin, pero Darwin le gana de mano. O sea, en realidad Darwin era muy amigo de Cuvier y Darwin en un momento como que se echa la depresión, parece, cuando viene de viaje, entre investigación e investigación, como que le suceden varias cosas y él como que cae en una etapa como depresiva, digamos, en ese sentido. Y esto genera que Wallace en su momento le escribe y llega a las mismas miradas que llega a él, ¿sí? Y Cuvier le dice que no, que él no puede dejar eso así, como que él tiene que publicar sus datos, sus estudios, digamos, ¿sí? Entonces él lo que hace es justamente esto, dan a conocer en la Sociedad Científica Inglesa, los dos juntos, primero se lee los estudios de Charles Darwin y después se leen los estudios de Wallace, digamos, que fortalecen a lo de Darwin, en cierto sentido. Bueno, pero acá hay que agregar cosas, porque Darwin venía de una familia muy prestigiosa, o por lo menos muy reconocida a nivel campo científico. Su abuelo era Erasmus Darwin, que era un famoso y muy agasajado naturalista, digamos, en este sentido. El papá de Darwin era protestante, era pastor, venía de otra rama, quería que él estudiara medicina, pero Darwin no era muy ducho, o sea, veía sangre y se desmayaba, tenía ciertos problemas, digamos, emocionales, que para la época claramente no eran reconocidos como tales, podríamos decir. Entonces, él yo tengo acá varias historias confluyendo, digamos, porque hay un documental donde habla de que él se embarca de una manera así muy feliz y en realidad no. Yo lo que había conocido y lo que había leído de un historiador era que él, bueno, en esta lucha de discusión con el padre, porque él quería seguir los pasos de su abuelo y el padre quería que estudiara medicina. Piensen que para la época el acceso a la mayor cantidad de información, de datos, de poder estudiar en la universidad, solamente estaba dado a gente que fuera noble o que estuviera, en este caso, en una situación de privilegio, se podría decir, o que estuviera dentro de una clase social que le permitiera, digamos. Y el hecho de que él se da cuenta que medicina no es para él, o ya sabía, digamos, y su padre como que lo obligaba, lo lleva a tomar una drástica decisión, digamos, que un día caminando por Liverpool, digamos, por el puerto, se encuentra con un boletín en donde el comandante Fitzroy necesitaba un grumete o necesitaba personas para que lo acompañaran en una travesía. Entonces él se anota, pero no tenía ninguna experiencia en barco, cero. O sea, además se la pasó vomitando 1 año y medio, creo, arriba del barco, hasta que más o menos las aguas se calmaron. Y con todo este fervor, digamos, él se inscribe, se anota, y como que al otro día zarpaba, digamos, o sea que no tuvo tiempo de discusión ni de pedir permiso ni nada, se fue. Con 22 años se embarca, digamos, en este sentido, ¿sí? Y con todo lo que eso implicó, porque pensemos también que por ahí todo lo que, desde las decisiones personales y de lo que podría llevar a su propia situación, ¿sí? Él tenía que dedicarse a la cocina, supuestamente, a pelar papa y un montón de cosas al barco, pero en realidad no hizo eso, tampoco. Las obras y teorías de Charles Darwin son fruto de sus materiales y observaciones que él recoge en todo este viaje que hace de circunnavegación que realiza el Beagle, digamos, en torno a América del Sur entre 1831 y 1836. O sea, son 5 años arriba de un barco en donde él no solamente recopila información a través de escritos, sino que también recopila muestras. O sea,
Él hace, o sea, un montón de muestras de cosas que encuentran, de peces distintos, de todo lo que le llamaba la atención y lo que podía aportar, digamos, para un conocimiento más profundo de cómo era la vida, digamos, él lo tomaba, ¿sí? Él dice en su autobiografía, dice, este viaje ha sido lo más importante de mi vida y determinó toda mi carrera y mi existencia posterior. Fíjense que él vuelve en 1836, pero recién publica sus trabajos en 1859. O sea, después de un tiempo muy prolongado, a partir de seguir estudiando, porque él, ¿qué buscaba? La seguridad, porque no estaba seguro, porque empieza todo un tema con su creencia, o sea, de irse con una Biblia, por decirlo de alguna forma. Encima el comandante Fitzroy era súper ortodoxo, digamos, en este sentido, y también como que ellos querían buscar, por decirlo de alguna manera, lo que tenía que ser la evidencia divina, ¿no? Y bueno, se empiezan a encontrar con un montón de cosas donde ella empieza a dudar de esa existencia divina. Y eso ya es algo, personalmente para él, es una crisis, digamos. Entonces, cuando él vuelve, digamos, tiene como una crisis a nivel de lo que es cómo él podía creer que Dios no existía, por ejemplo. Encima, más con todo esto, piensen, una formación donde tenés una familia, tenés un padre pastor, como que muy fuerte, digamos. Entonces él como que cae ahí en un proceso en donde se deprime un poco y si bien seguía trabajando y un montón de cosas, termina siendo agnóstico. ¿Por qué? Porque en ese proceso, bueno, él se casa, tiene hijos y sus hijos fallecen. El caso más importante de su hija Ana, que fallece con 10 años de una patología que era, quién sabe. Aparte piensen que todo el siglo XIX, primero, no hay un control de natalidad, que esto es como para que lo tengan a modo de, si quieren, de conocimiento nomás. No hay control de natalidad y por este caso hay muchas enfermedades de transmisiones desvirósicas, digamos, y enfermedades por hacinamiento, enfermedades que tienen que ver de malnutrición, por ejemplo. Entonces, los chicos se morían de nada, se morían de hambre, se morían por paludismo, se morían, o sea, había enfermedades que no se sabía el origen, de padecimiento que no se sabía el origen. Con la muerte de la hija, él rompe eso, porque ya dice cómo Dios puede permitir, cómo puede permitirle la vida a un ser para que nazca y sufra tanto y después perezca, digamos. O sea, su vida fue sufrimiento puramente y en este sentido eso hace que él rompa, si se quiere, ciertos lineamientos con la creencia en Dios, ¿sí? A nivel personal de él, ¿no? En este sentido. Este más o menos es el recorrido que hace la exploración del Beagle. Van a ver que hace todo un recorrido. Cuando llega, digamos, a todo lo que es América del Sur, es donde encuentra mayor cantidad de restos que le llaman la atención, de animales, de restos faunísticos también, digamos, en este sentido. Acá él tiene otro libro que se llama El origen del hombre, que no es tan conocido porque ahí es como medio radical en su, podríamos pensar en sus lineamientos, digamos. Piensen que acá, a ver, vieron que hace 2, 3 clases hablamos de ciertas posiciones, la idea del hombre blanco como superior, por ejemplo. Bueno, él tenía eso, no es que él pensaba que era un don nadie, ¿no? Capaz dentro del constructo de científico europeo o inglés, sí se sentía un don nadie, pero de él con otro, a decir, no, yo soy superior, soy europeo, tengo la cultura, sé esto, sé lo otro, o sea, tenía como herramienta suficiente como para posicionarse dentro de eso. ¿Por qué digo esto? Porque él, en todo lo que es Patagonia Argentina, se encuentra con los patagones, que para él en el libro que escribe, El origen de los hombres, plantea como que esta idea de que eso eran monos antropomorfos, digamos, eh, y que en realidad no, eran personas humanas, nada más que pasaba. Los patagones, mal llamados así por el mundo occidental, digamos, pero si hablamos de grupos étnicos, son los Selknam o Onas, digamos, que vivían en el sur de la Patagonia Argentina. Eran grupos
que tenían, digamos, la particularidad de que eran mucho más grandes, eran altos, eran robustos, digamos, y andaban desnudos, se ponían pieles de animales, porque en realidad se untaban grasa de ballena o grasa de foca para soportar las temperaturas, por ejemplo, pero andaban casi desnudos. Entonces, cuando usaban algún tipo de cuero, digamos, de animal, o estaban tapados con esto, con parte de lo que era un cuero, con pelo y demás, como que él los confundía con gorilas y ese tipo de cosas. Y acá donde hace su mayor descubrimiento, o lo que le permite entender mejor la idea de la selección natural, es en las Islas Galápagos, ¿sí? Que le permite abrir la cabeza, como que todo lo que él encuentra ahí le permite entender la variabilidad, porque las Islas Galápagos, o lo que conocemos como Galápagos, perdón, es un sector, mejor dicho, es un lugar en donde podemos encontrar que hay más de 7 islas que conforman toda esa idea de complejo, podríamos pensar, o de lo que es la Galápagos, y que esas 7 islas tienen características, cada una muy particular, y que en realidad la diferencia entre una y otra capaz que son 50 kilómetros, ¿sí? Entonces, él decía, ¿cómo puede ser de que esta división pueda encontrar acá otro tipo de aves, otro tipo, o sea, o es la misma ave que presentaba distintas características? Él va a analizar mucho un ave que es el ave pinzó, que en realidad lo que va a encontrar que esa ave presentaba particularmente un montón de picos diferentes, o sea, un pico ancho, un pico más puntiagudo, un pico de otra manera, o sea, todo esto estaba adaptado a justamente al ambiente en el cual estaba, ¿sí? Y otra cosa que él le va a pasar en este viaje, digamos, en cierto sentido, él dice que él quería saber por qué las cosas son como son. O sea, sus preguntas, o sea, venían del campo de filosófico, se podría pensar. O sea, ¿por qué las cosas son como son y por qué las encuentro en donde están hoy, así, digamos, ¿no? Era una de esas preguntas. La otra pregunta era ¿por qué hay ciertos animales aquí y otros allá que presentan diferencias, digamos, y que el entorno es el mismo, por ejemplo? ¿Y por qué, digamos, hay otros animales donde los entornos son completamente distintos, pero hay animales que presentan parecidos o son similitudes, o son muy similares, digamos, en este sentido? O sea, él empieza a preguntarte por lo que observa, que acá entra esta idea, el campo de las ciencias naturales y el positivismo que acompaña un poco este periodo, van a encontrar que el pensamiento es un pensamiento en el sentido o un razonamiento en el cual yo tengo que ver, o sea, cuando lo veo, lo creo. Esa idea es un poco la que aparece acá. Y por otro lado, el método comparativo, que es el método de observar y clasificar, que es propio de las ciencias naturales, es este método que va a usar él. La observación a él le permite hacer estas preguntas. La observación a él le permite decir por qué esto es así, por qué esto es así, qué pasa con estas cosas, por qué estos dos tienen la misma estructura, pero como en distintas cosas. O sea, observar y un poco este recorrido que él va a hacer, digamos, es lo que le va a permitir entender un poco lo que está pasando, cómo es la variabilidad de las especies, que justamente es lo que parecía, digamos. Él decía que había luchas constantes por la supervivencia. Acá hay algo interesante de entender, digamos. Todo lo que hace su teoría particularmente, él va a tener varios anexos, si se quiere, porque no todas las definiciones que él va a brindar son de él, ¿sí? Sino que va a tomar de otros, digamos, ¿sí? Y él, fíjense que cuando él sale, decía esto, que la Biblia era una autoridad irrefutable en ciertos aspectos de la moralidad, o sea, lo que decía la Biblia es, digamos, y después él empieza a decir, bueno, el mundo planteado en el Antiguo Testamento era completamente falsa y era similar a las creencias de los bárbaros. Digamos, ¿en qué sentido? A las creencias que podía tener cualquier nativo de cómo había sido su origen, por ejemplo. Eso por un lado. Y él empieza a tener rispideces con Fitzroy, el capitán de la nave. ¿Por qué? Porque el capitán era re ortodoxo
y él como que se aferraba a las sagradas escrituras, perdón, y en cierto sentido Darwin empieza a quebrar acá, porque empieza a darse cuenta que, bueno, lo que dice ahí no está tan bueno, digamos, ¿sí? Bueno, como que todo lo que empieza a encontrar me está mostrando que esto, acá hay algo que no es verdadero, digamos, ¿sí? Ok. Y piensen que esto también tiene que ver con muchas cosas, porque, a ver, por ejemplo, la idea del diluvio universal, digamos. Ellos se van a encontrar en una estructura, en un momento, donde encuentran en una isla, en un territorio que ingresan, digamos, caminando ciertos metros, se encuentran con todo un valle. O sea, montañas, valle, montaña, o sea. Y eso él dice, bueno, esto es producto de qué? Del diluvio. Pero no le encuentra explicación, digamos. O sea, se empieza a encontrar con todas estas cosas que van rompiendo esa creencia que él tenía y bueno, y empieza a hacerlo pensar en otras cosas, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son estos postulados más importantes de la evolución? Primero que el mundo no se mantiene estático, sino que está en constante transformación o revolución, ¿sí? Acá las especies cambian constantemente, con el tiempo unas se extinguen y aparecen unas nuevas. Las formas de las especies actuales son más diferentes cuando más antiguas son, que esto es otra cosa. O sea, acá hay una variabilidad que él no la sabe explicar del todo, pero sí ve esta variabilidad, digamos. ¿Por qué? Porque la tengo presente. Tengo especímenes que me hablan de esta variabilidad. No sé cómo esto llegó acá, es lo que quiero descubrir, pero esto es real, ¿sí? Es esta la idea, ¿no? Y después esta idea de que el mundo no se mantenía estático, sino que era cambiante o había ciertas revoluciones, tenía que ver con estas construcciones, porque él se va a tener que ayornar o va a tener que tomar elementos de la geología o investigadores como Lyell o como Cuvier en su momento, lo tienen que facilitar ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque esa idea de antigüedad de la Tierra, o sea, ¿cómo se originaron las montañas? O sea, las montañas salieron así de la nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él empieza a encontrar, por ejemplo, en las montañas más altas, rastros de conchillas, por ejemplo, que son marítimos. Entonces dijo, o el agua, o ¿cómo vino esto acá? Digamos, ¿sí? Entonces, eso le empezaba a romper la idea de antigüedad, por ejemplo, que en realidad era mucho más antigua de lo que se decía en las Sagradas Escrituras, ¿no? Los cambios no se producen súbitamente o a saltos discontinuos, sino que es un proceso lento, gradual y continuo. Acá es donde se imagina la evolución como si fueran escalones, gradual, lento y continuo. Son características que él plantea de la evolución, ¿sí? Después van a encontrar, bueno, nosotros no profundizamos más en esto, pero quiero que sepan que esto no es así. O sea, después, hoy, el devenir de hoy actual, no, o sea, no es gradual, ¿sí? En ese sentido. Pero ¿por qué él piensa en un proceso lento, continuo y gradual? Porque justamente él intenta, si nosotros pensamos como si fueran escalones, por ejemplo, o de una manera lineal, si nosotros queremos unir esos escalones, ¿sí? En una línea, vamos a encontrar que esos puntos de los escalones son justamente, por ejemplo, los especímenes que yo puedo encontrar, pero no veo lo otro. El escalón no lo veo, el escalón es gradual. ¿En qué sentido digo esto? Van a ver que cuando se habla de evolución humana y un tiempo bastante fuerte, hoy ya no, se intentaba buscar el eslabón perdido. ¿Qué era el eslabón perdido? Era justamente esa transición entre lo viejo y lo nuevo. O sea, encontrar un espécimen que estuviera como que esas dos mitades, por ejemplo, esa transición en su anatomía, en su composición, que me pudiera hablar de esa transición. ¿Sí? Es como que siempre se está buscando el eslabón perdido de esa cadena evolutiva. Por eso le digo, hoy sabemos que eso no es así, digamos, pero en los tiempos de después de Darwin y en mucho tiempo de lo que fue todo el siglo XX y parte del XXI, digamos, la idea de pensar en el eslabón perdido estaba ahí como muy fuerte, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy hablando? Sí, profe.
Las especies descienden de un antepasado común, por lo tanto los organismos semejantes están emparentados, ¿sí? Esto es un poco la relación que él va a hacer a partir de esa observación. Remontándose en el tiempo se llegaría a un origen único de la vida. Acá es donde sale la idea de un origen único. O sea, tenemos un solo origen y que se va ramificando en árboles, digamos, que tiene que ver cómo se va dando la vida y las distintas especies. La evolución o cambio evolutivo es el resultado de un proceso de selección natural. O sea, una primera fase lo que se produce es una variabilidad en cada generación con una mayor población, ¿sí? Que se entienda esta como que en todo momento habrá variación de la especie, o sea, distintos organismos de la especie tendrán diferentes propiedades. Pero acá hay una mayor población. Y en una segunda fase lo que se produce es una selección justamente a través de la supervivencia, o sea, que consiste en la lucha por la propia existencia, es decir, la lucha por la existencia y sobrevivencia a lo más apto. ¿Qué significa esto? Como que en la primera oleada hay una mayor variabilidad y una mayor superpoblación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En una segunda fase de esa población vamos a encontrar que solamente van a sobrevivir, digamos, aquellos que estén adaptados, digamos, para ese ambiente, ¿sí? No todos, digamos, porque pueden morir por depredadores, X cuestión. Entonces, esta lucha por la existencia tiene que ver justamente por sobrevivir, la lucha por sobrevivir, que esos organismos que estén mejor adaptados a ese ambiente son los que van a continuar, digamos, sobreviviendo de aquellos que no tengan esa adaptación. Por ejemplo, había muchos animales que habían desarrollado, mejor dicho, aves y insectos, que habían desarrollado, por ejemplo, un camuflaje para estar en ciertos ambientes más abiertos, ¿sí? Aquellos que no tuvieran esa capacidad, chao, digamos, son abatidos, digamos, pero porque son comidos, ¿sí? Este concepto de la lucha por la existencia y la supervivencia de lo más apto, él los toma no del campo biológico. Por eso es como que hace mucho ruido en su momento, porque él los toma del campo social. O sea, no era ningún bobo Darwin. ¿En qué sentido lo hace? Para la época, Malthus, que era un economista, digamos, y un demógrafo de Inglaterra, digamos, proponía o empieza a mirar a la sociedad y empieza a ver qué cosa, digamos, que hay una superpoblación, un crecimiento poblacional, perdón, justamente de las personas, digamos, de las poblaciones, pero que veía que los alimentos se incrementaban aritméticamente. En cambio, la población lo hacía a un incremento exponencial. Entonces, él decía que va a llegar un punto que no va a alcanzar todos esos alimentos para alimentar a esa población porque cada vez era mayor, ¿sí? Su crecimiento era exponencial. Entonces, era como que se iba a dar una lucha por la supervivencia, digamos, y solamente iban a sobrevivir aquellos que fueran más aptos. Esto él lo toma y lo lleva al campo de las ciencias naturales, ¿sí? Pero en el campo social uno piensa que, bueno, que eso, bueno, si uno lo lleva, cae justamente en ciertos tipos de tintes medios peligrosos, le diría yo, porque en realidad cuentan otras cosas, ¿sí? Estas son las aves que él va a ver, que son las aves pinzón, y que fíjense cómo son estos tipos de pico, ¿sí? Que van a estar adaptados a distintos tipos de alimento, que es lo que consumían en los lugares característicos en los cuales vivían, ¿sí? En ese sentido. En este caso, esta que tenían el pico más grande, estaban adaptadas a comer semillas más gruesas y duras. En este caso, esta segunda, que tenían semilla algo más pequeña, por ejemplo, si venía a este ambiente no iba a poder sobrevivir, porque posiblemente ese pico no iba a ser suficiente para romper esas semillas y poder consumir esos, o salvo muy pocos, digamos, pero muchos otros perecerían, digamos, en ese intento, ¿sí? Esto lo que a él le muestra es la variabilidad biológica, digamos, que es un dato súper importante a la hora de pensar la evolución humana. La evolución directamente, les diría, porque la variabilidad es lo que permite la evolución. Acá era lo que le decía de esta idea de Malthus, que plantea un poco estas ideas. Y bueno,
y acá estamos en la evolución. ¿Cuáles son las críticas que se van a dar a las teorías de Darwin? Las críticas tienen que ver un poco a que él no termina de explicar dónde se sucede esto. Entonces, esas nuevas características ventajosas que va a proponer Darwin, en cierto sentido, se diluirían, desaparecían en la descendencia. O sea, él no termina de explicar dónde se sucede esto. Y por otro lado, que le tomaron el pelo en algún punto, porque él claramente incluye al hombre dentro de estos rasgos evolutivos y plantea justamente que el hombre desciende de los monos, por ejemplo. Entonces, es como que hay toda una época de cargadas, digamos, en este sentido. Y por otro lado, podemos plantear también que, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos está prohibido estudiar la evolución humana. Digamos, o sea, todavía sigue siendo condenable y no es algo que se permite leer, digamos, en las escuelas ni a nivel público sobre las teorías de Darwin. Él no explica cómo se origina la variabilidad porque no lo puede explicar, porque no sabe cuál es el mecanismo que funciona ni en dónde funciona. Digamos, él solamente describe lo que ve. ¿Y qué ve? Que esta ave pertenece a la misma familia, pero son diferentes. Eso es lo que ve. Entonces plantea esa variabilidad. Tampoco explica si las modificaciones eran pequeñas o eran grandes, ni la selección natural favorecía o las perjudicaría, porque esto es lo que sale después con la teoría, mejor dicho, con la genética, porque justamente acá lo que él no puede, estas modificaciones son producto de las mutaciones, por ejemplo, pero él no sabe hablar de eso porque no sabe que es una mutación, ¿sí? O sea, esto ya es muy elevado para Darwin. Él sabe que hay, es lo que va, o sea, eso es lo que ustedes tienen que entender. Todo lo que él explica es a partir de la observación. Entonces, lo explica a través de lo que puede observar y lo que puede decir. Esto es distinto a esto. ¿Por qué es distinto? Porque tiene esto, pero también es similar porque tiene esto. Entonces, a partir de esas descripciones donde él va deduciendo lógicamente y va planteando una teoría. Digamos, esto es lo que pasa. Una nueva especie no puede formarse en el mismo lugar que viven sus progenitores. Claramente que no, supuestamente. ¿Cuál sería? ¿Por qué no sería posible? Porque debería haber, tiene que haber una ruptura, tiene que haber una separación geográfica, una barrera geográfica. Porque esa barrera geográfica es la que provoca que dos poblaciones que antes eran una sola se dividan en dos poblaciones. Porque justamente los ambientes van a actuar de manera distinta y van a dar esos organismos van a dar respuestas diferentes, digamos, y eso va a provocar que se generen nuevas especies. ¿Se entiende esto? Eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasó a nosotros, digamos. Si las nuevas características ventajosas eran pequeñas, no había existido suficiente tiempo para que surgieran tantas especies diferentes. O sea, esa es otra crítica. O sea, porque el tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, son cuestiones que o tan pequeñas no se ven, digamos, ¿cómo sabes que son ventajosas? Esto se resuelve cuando aparece la genética, porque ahí se entiende dónde se da esto, qué significa una mutación, por qué las mutaciones son azarosas, por ejemplo, ¿sí? O mejor dicho, las mutaciones son azarosas, digamos. Entonces, esto provoca, digamos, que justamente se dé esa idea de pensar de que puede ser favorable como no, digamos, entendiendo de cómo se expresa. Bueno, este va a ser el neodarwinismo, se va a dar muy posteriormente, digamos, a partir del siglo XX, cuando con Theodorus Dossanki, que es uno de sus exponentes más importantes, también está May y varios otros, digamos, en los cuales, digamos, se integra la teoría de la genética de Mendel, ¿sí? Gregor Mendel, él trabaja sobre los guisantes, digamos, él va a plantear las leyes biológicas de la herencia que van a dar sustento a los trabajos de Darwin porque va a explicar todo eso que Darwin no podía explicar, digamos, le va a dar nombre, digamos, ¿sí? En ese sentido. A ver.
Entonces, las leyes de Mendel van a permitir, digamos, comprender esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente va a poder explicar dónde sucede la selección natural, qué es una mutación, por ejemplo, ¿sí? En este sentido. ¿Ustedes saben dónde se produce todo esto importante? ¿Vieron? Ustedes vieron biología ya, ¿no? Con Cristian. ¿La célula la vieron? Sí, profe. ¿Vieron? ¿Hablaron de la meiosis? Sí. Bueno, en la meiosis, justamente cuando se ponen, digamos, los cromosomas en el ecuador y hay un intercambio, digamos, de alelos o de partecitas, digamos, es ahí donde sucede justamente esta recombinación genética, que es lo que va a dar la variabilidad. Y algunas son mutaciones, digamos, porque esas recombinaciones son justamente habla su nombre, recombinación, es el intercambio de material o de secciones de material de un lado y del otro, ¿sí? Esos intercambios son azarosos, o sea, no, digamos, son azarosos en ese sentido y pueden traer ventaja o desventajas, digamos, al organismo, ¿sí? En ese sentido. Esto sucede ahí. Esto es lo que nos va a contar, digamos, en este sentido, Mendel, digamos, cosa que no sabía darle. Que Mendel lo hace con unos guisantes, porque empieza empieza a recombinar o a cruzar plantas, digamos, y esas plantas empiezan a dar ciertos tipos de combinaciones. Entonces, él va a decir que las variaciones heredadas con las cuales opera la selección natural se deben a mutaciones de los genes o factores hereditarios, ¿sí? Entonces, la dirección de la mutación es casual en lo que respecta a la evolución, ya que provoca efectos biológicos buenos, malos o indiferentes. Es azarosa en este sentido. No sabemos qué puede ser. O claramente, hoy en día, a partir de la tecnología, yo puedo hacerme un estudio genético y saber, digamos, en cierto sentido, por ejemplo, si yo estoy embarazada, me puedo hacer un estudio genético fetal y puedo, en cierto sentido, ver, digamos, cómo está el feto y ver, digamos, si puede presentar algún tipo de anomalía genética, ¿sí? O sea, eso es el avance tecnológico que hoy me permite ver eso, ¿sí? En muchos casos, la característica visible sobre la cual se actúa la selección depende de la interacción de un gran número de genes. Quiere decir que la mutación trabaja pocas veces sobre mutaciones simples. O sea, esto tenía que ver un poco con una regla que aparece o que él ve en este sentido. Las mutaciones son variantes bruscas, discontinuas, que aparecen de forma súbita y fortuitamente, sin causa conocida, que afectan en forma esporádica a un individuo entre centenares y aún millares de seres normales del mismo grupo. La mutación tiene carácter hereditario, digamos, en este sentido. Esa combinación o esa transformación, él va a encontrar o va a analizar, digamos, esta idea de gen a partir de entender, digamos, alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes son aquellos, digamos, en los cuales la idea de dominante significa esto, que son los que se expresan con mayor facilidad, digamos, ¿por qué? Porque tienen una carga superior. En cambio, los alelos recesivos son aquellos que están ocultos y que son ocultos por un dominante, por ejemplo, pero que en distintas recombinaciones pueden darse o pueden aparecer, digamos, cuando se juntan dos recesivos, por ejemplo, ¿sí? Esto significa, por ejemplo, los rasgos que nosotros tenemos. Nosotros somos la unión de 50% de mi mamá, 50% de una madre y 50% de un padre, ¿sí? Que a la vez ellos son 50% de una madre y 50% de un padre, ¿sí? Y esto así para atrás, ¿sí? ¿Por qué hago esta referencia? Porque mi madre trae un montón de carga genética que son de sus ancestros. Entonces, por ejemplo, cuando se unió con mi papá, en cierto sentido, me dieron origen a mí, digamos, posiblemente en esa recombinación se expresaron un montón de genes, digamos, que me determinan el color de ojos en superposición a otros que posiblemente estén recesivos, ¿sí? Por ejemplo, no sé,
Mi abuela tenía ojos azules y yo tengo ojos marrones. ¿Por qué? Porque el dominante para ese alelo era justamente ojos marrones, ¿sí? Pero posiblemente, si yo, bueno, eso no va a pasar, pero, no sé, tengo una hija a futuro, posiblemente mi hija tenga, digamos, rasgos de mis abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente de generación en generación la recombinación va haciendo que en cierto sentido sea azarosa, como puede que sí o puede que no, pero en cierto sentido permite, digamos, la expresión, digamos, de generación en generación de aquellos otros que se encuentran posiblemente apagados, ¿sí? Que esto pasa un poco con algunas enfermedades genéticas que son recesivas, por ejemplo, se saltan en una generación pero aparecen en la otra, ¿sí? La discontinuidad de la mutación induce a que no haya nada que pueda prever su aparición y entre el carácter antiguo y el nuevo existe un hiato bien definido, que esto un poco le digo. Hay una discontinuación de la mutación. ¿Qué pasa? Esto estamos hablando, lo digo porque estos estudios de Mendel son de 1900, digamos, hoy en día claramente que esto ya está más que masticado, digamos, pero para que ustedes más o menos tengan una idea, podemos decir que es estable porque el nuevo carácter se manifiesta desde el primer momento en toda su magnitud y con absoluta estabilidad en la descendencia, igual que ocurría con el carácter antiguo que ha venido a sustituir, ¿sí? Su aparición es esporádica, accidental, sin la menor relación con las fluctuaciones ambientales, la mutación aparece sin causa aparente, es un producto del azar, digamos. Es esto lo que caracteriza en cierto sentido. Su amplitud es muy variable a la vez, digamos. ¿Por qué? Porque justamente al ser azarosa, al no tener, digamos, ciertos tipos de parámetros, esto es amplio y variable. Puede afectar a los más diversos caracteres morfológicos y fisiológicos, incluso al funcionamiento de las glándulas endocrinas, la fertilidad, la vitalidad y otros, y su erabilidad, es inmediata y total. Esto es lo importante también, digamos, que se heredan, son genéticas, o sea, están dentro del gen, su expresión tiene que ver cuándo sucede. Por eso les digo, aquellas podríamos pensar patologías que a veces son genéticas y son recesivas, muchas veces se saltan una generación y aparecen en la otra, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo quería empezar de última con el otro tema y hacemos un poquito más, aunque sea hasta las 4:15, ¿sí? Para no dejar colgado y después continuamos de última en la otra parte de la clase. Esperen que salgo de acá. Un poquito como para introducir qué vamos a ver y de última la clase que viene continuamos, porque si es un tema que es largo, no voy a decir que no. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, no, no están. Se fueron todos. Bueno, piensen más que nada. No, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a dejar hasta acá. Y yo les voy a dejar unos videos que me gustaría que vean, digamos, como para empezar la próxima clase ya con este tema más masticado y más, que ustedes puedan tener una base, ¿sí? Eh, como para que ustedes les pueda servir. Los videos que yo les voy a dejar, si bien es opcional, digamos, pero traten de verlos porque les va a servir. Son más dinámicos y por ahí hasta les diría entretenido hasta cierto punto, digamos, para que ustedes puedan como que cazar esta parte, ¿sí? Acá ustedes lo que entienden, no sé si ya vieron el material que yo les había dejado, más que nada el que maneja la universidad para ustedes, ¿sí? Toda la parte de evolución le hacen hacer más que nada el detalle por ejemplo, de describir cada grupo, de ver, digamos, qué características presentan, cuál es su morfología, capacidad craneana, qué hacían, digamos, o sea, cómo vivían y todo ese tipo de cosas. Entonces,
Por ahí yo les voy a dejar unos videos para que lo vean, digamos, en este sentido, y la clase que viene entramos en este tema un poco un poco con mejor cuestión, porque si no va a ser muy pesado hoy todo, digamos, ¿sí? Estoy pensando eso ahora. Eh, a mí me encanta, pero también a la vez que a mí me guste no significa que a todos les guste, digamos, pero sí piensen, o todo esto que venimos trabajando, traten de ir relacionando los temas, ¿sí? Les pido eso, les pido que no se, o sea, sé que por ahí no es la materia más importante que ustedes tienen que estudiar, pero en cierto sentido un peso importante está acá para que ustedes aprueben. Entonces, no se cuelguen tanto, traten de hilar cosas, traten de relacionar con las cosas que ven con los otros profes, porque aunque ustedes no crean, tienen relación, ¿sí? En ese sentido, así que ténganlo en cuenta, digamos, todo esto, y bueno, nos vemos la clase que viene, ¿sí? Chao, profe, gracias. Hasta luego.